¿Cómo es el desempeño de los estudiantes de liceo en Uruguay en comparación con los de otros países de América Latina y del resto del mundo? Ayer se publicaron los resultados correspondientes al año 2022 de las pruebas PISA, el programa de evaluación de estudiantes de mayor alcance a escala mundial. Este informe, ustedes saben, concita mucha atención ya hace años, porque permite determinar dónde está situada la enseñanza media de Uruguay en el continente y en el mundo, cómo está en la comparación con los países más desarrollados, por ejemplo, y cuánto mejoramos o empeoramos con respecto a ediciones anteriores. Los resultados de esta medición, la más reciente, evidencian una relativa estabilidad en los desempeños de los estudiantes uruguayos en las tres áreas evaluadas: matemática, lectura y ciencias. Según dicen las conclusiones del informe, Uruguay se mantiene dentro de los mejores de la región, pero sigue muy lejos todavía del promedio de los países desarrollados. Acá no mencioné ningún número. Bueno, vamos a meternos en ellos y vamos a tratar de entender el alcance entonces de este reporte. Para eso estamos con Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas en la ANEP. Doctora Aristimuño, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, buen día. Primero, no viene mal recordar qué es PISA, ¿no? Y Muy qué bien. mide PISA. Muy bien, PISA es un programa internacional que comienza en el año 2000, establecido por la OCDE, que tiene un plantel de evaluadores muy bueno, que se nutre de muchas academias y universidades, y la OCDE decide tener un programa para evaluar competencias, o sea, lo que ellos llaman las competencias del siglo XXI, las competencias que garantizan a los adolescentes de 15 años una vida plena, una inserción social plena. Entonces se propone, dónde vamos a evaluar esas competencias para el siglo XXI y lo focaliza en la competencia matemática, en la competencia lectora y en la competencia en ciencias naturales. Ahora agrega pensamiento creativo, que creo que se explica por sí mismo en la sociedad en la que vivimos, pero lo clásico, lo que ha venido evaluando todos estos años, cada 3 años desde el año 2000, son las competencias matemáticas, lectoras y en ciencias naturales. Uruguay participa desde el 2003. Sí, aclaremos eso entonces. No participan solo los países que integran la OCDE. Bien dicho. Participan los países de la OCDE y países asociados como nosotros, digamos, invitados. Uh-huh. Y no es la única evaluación posible, ¿no? Es cierto. De cómo funciona un sistema educativo. Totalmente de acuerdo. También existen, por ejemplo, las pruebas latinoamericanas estandarizadas, también que se hacen a nivel de América Latina, del Laboratorio de Medición de la Calidad de América Latina, el LIESE, que evalúa también matemática, lectura y ciencia, pero más pegado a los currículos, o sea, no pensando en las competencias que deberían tener sino más bien, de acuerdo a los currículos, ¿qué deberían los estudiantes saber? Y esas pruebas se hacen cada más tiempo, cada 6 años, en tercero y en sexto de primaria. ¿Y por qué esta PISA concita tanta atención? ¿Por qué se le espera tanto? No solo acá, ¿no? En otros países. Hay una discusión muy fuerte en Europa desde ayer, por citar un caso. ¿Por qué? Porque es la evaluación, como tú decías en la presentación, más abarcativa, la que incluye todas las regiones del mundo, por decir así, todos los continentes, es la que se ha mantenido más sistemática y regular en el tiempo, entonces permite comparaciones de uno mismo, o sea, Uruguay, por ejemplo, hacia atrás, pero también comparaciones al resto del mundo, y es una evaluación técnicamente muy prolija, muy cuidada, con muchísimos estándares, donde la verdad que da gusto participar, las reuniones son de muchísimo provecho, nuestros equipos técnicos viajan, van a talleres, es decir, es como decía ayer en la presentación, estar en las grandes ligas de la evaluación mundial. Entonces para Uruguay es realmente un privilegio y una oportunidad de estar aquí. Fue en su momento una medición muy resistida, ¿no? Hasta por razones ideológicas. ¿Se superó aquella polémica? Yo creo que sí, yo creo que se instaló la noción de que la evaluación es buena, de que la evaluación te da herramientas como docente, te da herramientas como tomador de decisiones, porque como podremos ver de inmediato en cuanto a la información que provee PISA, da mucha información muy buena que quizás uno no la tiene tan a mano y tan rápido y de manera tan sistemática, y sobre todo la virtud que tiene es que evalúa toda una generación etaria, es decir, toda una franja etaria, es decir, tenemos una foto de lo que saben los estudiantes de 15 años, que es como decir, bueno, dentro de 3 años cuando egresen, o 4 o 5, cuando sean adultos, estos son los uruguayos del futuro. Para mí creo que eso es algo muy importante.
Exactamente. La medición anterior se hizo en 2018. Sí. Vamos a profundizar ahora en el informe que se conoció ayer, que corresponde al año 2022, la medición. Exacto. 2022. Sí. Pero primero aclaremos, la evaluación, por esto que estoy diciendo, no incluye lo que se ha venido implementando de la transformación educativa, ¿no? De la transformación curricular no, porque empezó este año, entonces digamos que esta es la última foto previa a la transformación curricular. Uh-huh. Sí, algunas cosas de lo que podemos llamar transformación educativa en general, o sea, algunas cuestiones de inequidad, todo lo que se hizo en la pandemia, lo de los centros Espínola, que algunos quedaron en la muestra, pero digamos que no, en realidad no es una evaluación de la transformación curricular, porque esto es previo. Los resultados sí muestran de qué forma salieron los países y salió Uruguay en particular de la pandemia, ¿no? Sí. Uruguay participó de este estudio PISA por 7ª vez. Sí. En ese contexto particular, el de la pospandemia, exacto, en el primer año de retorno a la presencialidad plena, después exacto, de 2 años que habían estado marcados justamente por la crisis sanitaria. En ese sentido, y en general, ¿qué dicen los resultados? Bueno, una primera cosa para decir de Uruguay, previo a los resultados, si me permitís, Emiliano, es que Uruguay es uno de los países que salió indemne en lo metodológico, porque justamente la pospandemia estuvo compleja. Tuvimos que hacer el pretest en la pandemia. Y el operativo de PISA propiamente dicho el año pasado fue entre agosto y septiembre y fue todo particular y peculiar porque era el primer año de presencialidad plena. Algunos países no lograron aplicar bien las pruebas, o sea, tenían problemas de muestreo, problemas de logística, problemas de aplicación. Y ahí hay un primer mérito para el país, en un equipito pequeñito que tenemos de PISA en la ANEP, que es uno de los países que sale, digamos, con buena nota en cuanto a la aplicación de las pruebas. En cuanto a los resultados, Uruguay sale respecto al operativo anterior con resultados muy similares en lectura, con resultados mejores en ciencias naturales y con resultados peores en matemática. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que decir. Uh-huh. ¿Y eso qué significa o cómo se lee en el contexto de la pandemia? Bueno, en el contexto de la pandemia son muy buenos resultados porque habrás visto en los titulares de Europa, la gran mayoría de los países de la OCDE, que eran un poco los líderes, siempre el promedio de los países de la OCDE para PISA es como el estándar alto a alcanzar. La gran mayoría de los países de la OCDE tuvieron una baja en las 3 áreas. Países connotados como España, que es una referencia para nosotros, Francia, Alemania, Finlandia. Por ejemplo, mirando los resultados de matemáticas, que son siempre los más duros para todos los países, hubo bajas de 25 puntos o más en Polonia, Alemania, Holanda, Noruega e Islandia. Me lo aprendí porque para mí son países de referencia, siempre fueron. Y ellos están conmovidos, porque más de 25 puntos en matemática es muchísimo. Ahora vamos a ver por qué. Los índices andan de 400, 500, de ese estilo, ¿no? Entonces caer 25 puntos. Sí, muchos perforaron el nivel de 500 hacia abajo, bajaron a 400, que para ellos es como insólito. Nosotros andamos ahí en los puntajes de 400 y poco. Ellos estaban arriba de 500 y perforaron hacia 400. En España están muy conmovidos. ¿Y tuvieron esa caída por la pandemia? ¿Es evidente que ese fue el motivo? No, las primeras interpretaciones que hace PISA como programa es que la baja se debe parcialmente a la pandemia, porque ya venía una tendencia de baja, sobre todo en matemática en estos países. Entonces, no vale esa explicación fácil, ¿no? De que todo es por la pandemia, es cierto. Y tampoco esto es una evaluación de impacto donde tú puedes decir tal porcentaje se debe a la pandemia. Claro. Metodológicamente no se puede hacer, pero sí es evidente que es una evaluación post-pandemia. Y bueno, ¿y cómo se explica que a Uruguay le haya ido bien, en ese sentido, bien entre comillas, ¿no? Que Uruguay haya sorteado la pandemia en cuanto a su impacto en la educación? Hipótesis. Claro. Hipótesis. Esa es una buena puntualización. Hipótesis. No está probado. No, hipótesis. Primero, que la pandemia, y ya lo sabíamos de antes, fue sorteada relativamente bien. Uh-huh. En primer lugar, se cerraron las clases mucho menos que en otros países. Hay una gráfica que justamente tiene la OCDE donde muestra PISA, donde muestra la cantidad de días que se cerraron las clases en, por ejemplo, América Latina, y Uruguay cerró las clases en la pandemia 99 días. México y Perú están por arriba de 300, Jamaica 300, Panamá 275, Chile 187. Es mucha diferencia. O sea, clases cerradas son oportunidades más difíciles de cumplir en lo educativo. Y también las muertes por 1.000 habitantes. Uruguay es el país que tiene menos, junto con República Dominicana y República Dominicana. Todos los demás tienen más muertes. Es decir, el manejo de la pandemia a nivel nacional y a nivel de autoridades educativas
garantiza una cierta continuidad educativa. Está el tema del Ceibal, está el tema de los dispositivos, todos los esfuerzos que se hicieron, los docentes y los enormes esfuerzos, aquellos cuentos, ¿se acuerdan de los docentes llevando los deberes a la tranquera? Muchísima gente hizo esfuerzos por encima de lo normal y mantuvo a los estudiantes vinculados. Eso yo creo que pesó mucho a favor de Uruguay. De todas formas, según dice el resumen ejecutivo, 64% de los estudiantes uruguayos declaró haber tenido problemas alguna vez para acceder a dispositivos electrónicos, 69% tuvo problemas para acceder a Internet, 59% para acceder a un lugar tranquilo donde estudiar, 54% para conciliar el tiempo de estudio con otras tareas, 63% tuvo problemas para encontrar quien le ayudara con los trabajos escolares en esa época, la de clases virtuales, ¿no? Claro, porque ¿qué sucedió? Al comienzo de la pandemia, sobre todo en 2020, todo el tema de Ceibal tuvo que armarse en la marcha. Ceibal estaba, pero Ceibal estaba en un uso muy bajo y muchos docentes no utilizaban Ceibal. Era como un lujo al que no se daban la oportunidad de acceder. A lo largo de la pandemia esto fue mejorando y es cierto que los estudiantes tuvieron dificultades, sobre todo en localidades remotas, en el campo. ¿Se acuerdan aquella foto de los chiquilines sentados en un alambre o en un cementerio tratando de conectar? Es cierto, fue así, fue duro. ¿Es posible afirmar que no hubo pérdida de aprendizaje entonces en la pandemia? No, no es posible afirmar eso. No es posible afirmar nada porque no podemos decir estrictamente qué se debe a la pandemia y qué no. Podemos decir que Uruguay lo manejó bien y podemos decir lo que dicen los resultados. Es decir, entre el 2018 y el 2022 parece que no hubiera pasado la pandemia, porque en los demás países la gráfica es descendente en las tres áreas. Y en Uruguay estamos igual, subimos o bajamos. Pero digamos, es como una especie de empate. Seguro que la pandemia afectó, sabemos que la pandemia afectó en lo socioemocional, afectó en los vínculos, afectó en la sensación de soledad. Ahí hay unos resultados sobre cómo se sienten los estudiantes y ahí está la pandemia presente. Pero creo que el sistema educativo y las familias, y sobre todo los docentes, hicieron esfuerzos extraordinarios para garantizar el servicio educativo. Eso hay que decirlo, es así. Hacemos la pausa acá y enseguida, ahora sí, nos concentramos en los números relativos al desempeño en matemática, lectura y ciencias, para después ver otros capítulos que también tiene el informe PISA. Ayer se dieron a conocer los resultados de las pruebas PISA 2022, o sea, el resultado de la medición hecha el año pasado en este programa de evaluación de estudiantes, que es el de mayor alcance a nivel mundial. ¿Cómo está Uruguay en comparación con América Latina y con el resto del mundo? Bueno, estamos hoy con Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas en la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Doctora Aristimuño, vayamos ahora sí al desempeño. Muy bien. Y quienes siguen nuestra emisión en video van a poder observar algunas gráficas sobre los números que se van a ir comentando. Si vamos a los desempeños en matemática, lectura y ciencias, en la comparación con el estudio anterior, o sea, 2018 versus 2022, Uruguay bajó 9 puntos en matemática, ¿no? Pasó de 417 a 408. Sí. Mejoró 10 puntos en ciencia. Sí. Subió de 425 a 435. Y en lectura se mantuvo casi sin cambios, ¿no? Pasó de 427 a 430. Sí. Ayer se decía en la presentación que hicieron las autoridades de la ANEP, los resultados evidencian una relativa estabilidad. Sí. Esa sería la conclusión principal, entonces. Sí, yo creo que es una buena conclusión, un buen resumen. Algunos más críticos y exigentes dicen, bueno, en realidad no es estabilidad, es estancamiento. Bueno también es una interpretación. Esa estabilidad es motivo de festejo, pueden preguntarse algunos, ¿no? Yo creo que es motivo de festejo haber pasado la pandemia con todas las dificultades que eso implicó, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, de lo socioemocional, de la familia, de lo emotivo, del estado de la salud mental. Todo eso lo sorteamos y tenemos estudiantes de 15 años que tienen estos desempeños que son buenos para Uruguay, más o menos dentro de lo usual. Cuando se cae estrepitosamente, por ejemplo, Europa, los países de la OCDE, para nosotros es algo importante, es algo relevante. A ver, si miramos la trayectoria de Uruguay, nosotros queremos mejorar, o sea, nosotros no nos queremos conformar con esto. La evaluación positiva es esto en contexto de pandemia,
pero esto en contexto en general, vamos a mejorar. Nuestra propuesta es mejorar estos porcentajes, sobre todo de los estudiantes que están por debajo del umbral mínimo de competencia, como lo define PISA. Sí, de eso justamente tenemos que hablar. Esa es la parte capaz más árida del informe, a los efectos de cómo comunicarlo y a los efectos de cómo mirarlo. Bien. Sí, justamente, a ver, se dio esa estabilidad pese a todo. Terminamos en los números del último año del gobierno de Frente Amplio, digamos, ¿no? Más o menos. Que en aquel momento, bueno, sí, con estas variantes, ¿no? Pero sí. Que en aquel momento no eran satisfactorios. A eso voy, ¿no? No, es verdad, pero tampoco habían pasado una pandemia. Claro. Pero, bueno, aparte de que se da esta especie de estabilidad, los resultados en matemática y lectura no cumplen con las metas que se había trazado la propia ANEP en el Plan de Educación Nacional 2020-2025. ¿Qué dice a propósito de esta otra lectura? Perfecto. Cuando nosotros nos planteamos las metas, realmente, que fue en junio, julio, agosto del 2020, ni nos imaginábamos que íbamos a tener tanto tiempo las clases, digamos, los centros educativos cerrados. Entonces las metas fueron, en esas circunstancias, bastante ambiciosas. Por ejemplo. En matemática, sí, ¿no? La proporción de alumnos por debajo del umbral de suficiencia, por debajo del nivel 2, se proponía bajarla, claro, de 51 a 47%. Exacto. Ahí hay que esta prueba arroja 57, claro, o sea, todo lo contrario, ¿no? Sí, subió la cantidad de estudiantes que están por debajo del umbral mínimo. Ahí hay que manejar el concepto de umbral mínimo, que puede ser árido, pero en realidad es sencillo. A ver, sí, expliquémoslo. PISA dice, a ver, hay determinadas competencias que te van a hacer ser un ciudadano fluido y suficiente y competente en el mundo de hoy. Hay un nivel de excelencia de esas competencias y un nivel mínimo recontra mínimo. Por debajo de ese nivel mínimo tú vas a tener problemas. Nosotros tenemos un porcentaje alto de estudiantes con problemas, sobre todo en matemática. Es la tendencia mundial, es el resultado más difícil, es lo que bajó en todo el mundo. O sea, en matemáticas mejoró en el 2022 solo el 10% de los países, o sea que estamos en la enorme mayoría. ¿Es un consuelo? Bueno, es un relativo consuelo, pero de todos modos nosotros queremos mejorar y querer estar en ese 10% poquito que logra mejorar. Ese umbral mínimo de competencia matemática te permite hacer cosas muy sencillas. Yo lo tengo acá rapidito, lo puedo leer. Ejemplo, sí. Claro. ¿Qué es lo que se mide? Ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer con un umbral mínimo de matemática? A ver. Los estudiantes que logran diseñar estrategias simples para resolver problemas, algunas con simulaciones sencillas para su solución, pueden extraer información relevante de uno o más fuentes en tablas, en gráficos, logran una comprensión básica de las relaciones funcionales y resuelven problemas que involucran proporciones. Pueden hacer interpretaciones literales de los resultados de un problema. Eso es el nivel mínimo. Los que no pueden hacer eso son el 57% que nosotros detectamos en el país. ¿Ah? En la presentación de ayer, la coordinadora nacional PISA, Laura Novoa, decía que el desempeño de matemática que alcanzó el país está relativamente acorde al índice de desarrollo humano que tiene. Por lo tanto, Uruguay se desempeña apenas por debajo de lo esperable, de acuerdo con ese índice. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí hay toda una biblioteca, porque después hubo un comentarista que comentó eso, que estuvo muy bien, y le dijo, sí, es verdad, de acuerdo al índice de desarrollo, el PBI per cápita, etcétera, etcétera, es previsible, porque hay unos estudios de correlación entre el índice de desarrollo y los puntajes. Ahora, hay un tema en el que Uruguay puede y debe mejorar, que es en el tema de la inequidad. Nosotros tenemos un coeficiente de Gini, que es el que mide la inequidad a nivel de la sociedad, muy bueno. En América Latina somos los mejores. Sin embargo, el sistema educativo aumenta la inequidad. Los resultados son increíblemente inequitativos en Uruguay, históricamente. Entre otras cosas, por ejemplo, como se comentó ayer, por el sistema de distribución de docentes que tenemos en la media. Es decir, el famoso tema de la lista de prelación, de la elección de horas, donde los docentes menos calificados y más inexperientes son destinados a los centros más desafiantes. Ahí tenés ya una predicción de inequidad. Entonces, hay procedimientos, hay estrategias donde se puede intervenir para cambiar eso, pero son costosas en energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se sigue enseñando mal matemática? Se sigue enseñando matemáticas de diferentes maneras, estamos trabajando en eso, es un problema mundial. Mira, Emiliano, me acuerdo cuando Florit era el presidente del Consejo de Primaria. Había venido un profesor
Gilbert Valverde, muy bueno, de Estados Unidos, que vino varias veces al país, especialista en enseñanza de matemática, y me acuerdo de una reunión que tuvimos en el despacho de Florit con Valverde, y Florit le pregunta, muy así, ¿qué hacemos con la enseñanza de la matemática en primaria? Por ejemplo, en media separan el práctico del teórico, en la universidad separan el práctico. Y Valverde le dijo, ¡qué disparate! Y eran cosas que se estaban haciendo en Uruguay. O sea, es un tema gigante la enseñanza de matemáticas. Y desde siempre, lo vengo escuchando desde hace 20, 25 años. O sea, preocupa a autoridades anteriores y preocupa a las autoridades actuales. Se trabaja mucho, pero no es nada fácil. Lectura. En lectura, ANEP se había propuesto bajar de 42 a 39% la proporción de alumnos por debajo del umbral de suficiencia, que arrojó la prueba 2022, 41%. Sí, arañando. Sí, o sea, bajó mínimamente. Sí. Ahora, bajó un punto porcentual la proporción de estudiantes que no logran llegar a los niveles mínimos. En favor de todos los docentes que trabajaron y trabajan en lectura, te diré que es muy difícil perfeccionar la lectura en un contexto de distanciamiento, ¿no? O sea, esos estudiantes de 15 años que fueron evaluados en el 2022 eran los que en el 2021 y en el 2020 conectaban la computadora, si la tenían y podían, en la casa, y a veces se quedaban con la pantalla negra tirados en la cama, porque hay que decirlo todo. Entonces fue muy enorme el esfuerzo que hubo que hacer. Yo creo que haber logrado mejorar en esas circunstancias es muy encomiable. Por supuesto que no me conformo, o sea, no me quedo conforme, pero hay factores explicativos de mucha incidencia. Y en ciencias, ahí sí hay aparentemente un número más interesante, 41% de los estudiantes no llegan al mínimo, y eso es muy similar al promedio de todos los países participantes, 39%. Sí. De todos modos, en este caso Chile obtiene resultados mejores, 36%. Y los países de la OCDE siguen quedando lejos. Sí. Escuchen este número, 24%. Sí. O sea, en Uruguay, 41% de los estudiantes en ciencias no llegan al mínimo, pero en la OCDE solo 24% no llegan al mínimo, ¿no? Sí. Esa es nuestra obsesión, mejorar esas cosas. Estamos trabajando en la posibilidad de un plan de lectura para primaria el año que viene, para mejorar la velocidad lectora, como se está haciendo en otras partes de América Latina, por ejemplo, en Mendoza. Siempre estamos buscando, siempre estamos tratando de mejorar, sí. Bueno, y le quería preguntar algo también a propósito de un punto que mencionó, porque estamos atendiendo los números globalmente, pero ¿qué pasa con las condiciones desiguales desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Dice sobre el final, el resumen, PISA 2022 vuelve a mostrar señales de desigualdades persistentes asociadas a varios factores. Una, el contexto socioeconómico de los estudiantes, pero también otras dimensiones, como el género, la localización geográfica, el rezago en la trayectoria escolar, y a los estudiantes con otro tipo de necesidades. Entonces... Sí, se analizaron 5 ejes. El del rezago, el del área geográfica, separando Montevideo, área metropolitana del resto, sobre todo localidades menores y áreas rurales. El tener necesidades educativas específicas, el ser varón o mujer, y el nivel socioeconómico, alto o bajo. De esos 5, los que más discriminan, como ya sabíamos, son el tener rezago, es decir, venir con extra edad, haber sido repetidor, y el nivel socioeconómico alto o bajo. Esos siguen siendo factores estructurales de inequidad en el Uruguay. Acá tenemos en particular la gráfica que muestra qué pasa con el desempeño según los quintiles, ¿no? Porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de desempeño según quintiles del índice de contexto social, ¿no? Sí, muy inequitativo. Esta es la foto que tenemos desde los estudios de rama de la CEPAL. Ajá. Ese es el Uruguay, sí. El porcentaje que alcanza o supera el nivel 2, 23% en el quintil 1, 33% en el quintil 2, 40% en el quintil 3, 49% en el quintil 4 y 74% en el quintil 5, ¿no? Sí. Terrible, es muy, muy segmentado nuestro sistema educativo. Desde el retorno a la democracia lo tenemos claro.
Estamos luchando. Los centros María Espínola son una respuesta a esto, ubicando centros educativos de media básica, chiquilines de 12, 13, 14, 15, con una cantidad de oportunidades diferentes para mejorar. Y ya tenemos resultados mejores en los centros María Espínola. Con estos resultados que estamos recorriendo al galope, digamos, que tendrían que ser objeto de mayor enfoque, profundización, ¿cómo queda ubicado Uruguay en el contexto internacional? Ya dijimos algo, sobre todo comparándonos, no sé, con Chile, con otros países de América Latina. Sí. A ver, ¿qué más? Uruguay queda en el mejor lugar en América Latina junto con Chile en matemática, en segundo lugar en lectura y en ciencias. Y bueno, América Latina es una región con bastantes problemas. En relación a los países de la OCDE estamos a una distancia importante, como habíamos estado siempre. Pero Uruguay en este operativo, en esta evaluación, es de los pocos países que mejoran o que se mantienen igual. Por ejemplo, como habíamos dicho, Finlandia, España, Holanda, Polonia, Noruega, empeoran en las 3 áreas. Ahí estamos viendo un par de gráficas, una relativa a matemática, la otra relativa a lectura. Exacto. Con los números de los distintos países, o mejor dicho, los números de los países latinoamericanos y aparte los países de la OCDE en su conjunto, todos los participantes. Lo que está en azul o celeste es el porcentaje de estudiantes que quedan por debajo del umbral mínimo, que es lo que atraviesa el 0, ¿no? El 0 parte lo que está por debajo del nivel mínimo, o sea, lo que están peor, y luego el amarillo y el rojo es los que están por encima del nivel mínimo. Ahí se ve claramente que la OCDE tiene mucho más amarillo y rojo que los países de América Latina. Chile y Uruguay, los mejores, y luego los demás hacia abajo. República Dominicana está muy mal, tiene más del 90% de los estudiantes debajo del nivel mínimo. Ahí en el caso de matemática. En el caso de lectura, República Dominicana está en 75% por debajo del mínimo, Uruguay está en 41% por debajo del mínimo. Exacto. Y por eso es que junto con Chile está tan arriba. Y acá aparece la gráfica de ciencias, ¿no? Sí. Más o menos la misma lectura. Tenemos, digamos, 4 del lado complicado y 6 o 40 y 60 del lado ya de suficiencia, con competencias. Es impactante el otro extremo, ¿no? De los mejores de la clase, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Los que rankean mejor. No están en esa gráfica detallados específicamente. Los asiáticos vienen degollando, como decimos aquí. Son básicamente 3 regiones vinculadas a China: Macao, Taipei, Hong Kong, y Corea y Japón, los mejores en matemática. Y luego en ciencias se agregan Japón y Canadá, y luego en lectura se agregan Irlanda, Estonia, y vuelve a estar Corea. Estonia y Canadá. Estonia es un caso muy interesante. Estonia ha digitalizado la educación hace ya un tiempo y aparece como con los mejores resultados, o sea, pasándole el trapo, por decir así, a toda Europa, a toda la OCDE, tanto en ciencias como en lectura. Pero sigue predominando los asiáticos, con una enseñanza muy estructurada, sumamente estructurada, muy pautada, con muchas pruebas. Es un paradigma para nosotros, con nuestra cultura educativa, muy difícil de emular. El método Singapur, por ejemplo, sumamente pautado. Siguen separándose, ¿no? Siguen divergiendo. Sí, divergen, para utilizar la expresión de Ricardo Pascal, pero divergen en el sentido bueno. Claro. Y ahí está. ¿Y cómo les pegó la pandemia en particular? No les pegó tanto. Por eso PISA dice, los resultados se pueden atribuir parcialmente a la pandemia. Es como una especie de advertencia para decirle tarjeta amarilla a Europa. No digan que esto fue solo por la pandemia. Ustedes ya venían bajando. Y es verdad. Si tú mirás 2015, 2018, 2022, es una línea para abajo. No es solamente que vienen y rebotan hacia abajo, no. Así que los asiáticos vienen haciendo las cosas bien, de acuerdo a su criterio, con mucha tasa de suicidio adolescente, con muchos problemas de relacionamiento, o sea, todo tiene una contracara, ¿no? Sí, estaba mirando acá algunos números, simplemente para tener una idea para quienes nos están escuchando por radio. En el área foco matemática, decíamos, Uruguay junto con Chile presenta los desempeños más altos en la región, sin diferencias significativas entre ellos. Sí. Por otro lado, Singapur, las regiones de Macao, Hong Kong y Taipei en China, Japón, Corea, Estonia, Suiza, Canadá y Países Bajos son los 10 países o economías con puntajes más altos en matemática en el ciclo 2022.
desempeños promedio entre 493 y 575 puntos. Impresionante. ¿No? Recordemos, en matemática nosotros estamos en 408, dijimos, ¿no? Y en 430 y pico en ciencia y lectura. Bueno, estos países andan entre 493 y 575 puntos. PISA estudió qué hacen estos países. ¿Puedo? Porque sacó un repartido junto con el comunicado de prensa muy interesante, donde dice en 10 puntos muy rápidos qué es lo que caracteriza a esos sistemas educativos que lograron los mejores resultados. Primero, no cerraron tanto las escuelas, ahí estaríamos nosotros. Prepararon a los estudiantes para el aprendizaje autónomo, es decir, les dieron herramientas para que pudieran estudiar a distancia con apoyo digital. Establecieron fuertes fundamentos para la enseñanza y el bienestar de los estudiantes, lo que algunos oyentes decían de que no hay que evaluar solamente esto, sino también el bienestar, la cuestión corporal, la integralidad, la espiritualidad y demás. Limitaron las distracciones que pueden causar los dispositivos digitales en clase. Atención, algunos lo utilizan, otros lo eliminan. Acá el punto 5 a mí me parece muy interesante. Se fortalecieron las alianzas entre la escuela y la familia y se mantienen involucrados a los padres en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, 3 cosas se evaluó en esos sistemas educativos. Que la familia regularmente come la comida principal toda junta, que tienen tiempo juntos los padres y los hijos solamente charlando de cualquier tema, y también se interesan regularmente por lo que hacen cada día en la escuela. 3 pautas que fueron evaluando y que fueron encontrando regularmente asociadas a mejores desempeños. Por otro lado, los sistemas educativos que dilatan la edad en que los estudiantes seleccionan, ahí nosotros tenemos mala nota porque a los 12 años ya les hacemos elegir, vas para acá, vas para allá. Los que le dan apoyo adicional a los estudiantes en vez de darle la repetición, los que le dan un staff y unos docentes muy bien calificados y con muy buenos materiales, los que establecen que los centros educativos son como hubs sociales, es decir, que la escuela es como un lugar que socialmente es relevante, donde ocurren cosas culturales, y los que combinan la autonomía escolar. Nosotros somos los peores del mundo en autonomía de centros educativos. Sí, eso iba a preguntárselo después. Sí, enseñanza de la calidad. Estos 10 puntos para mí son muy interesantes. Son como un programa de política educativa. Sí, prometo para los oyentes que los ponemos, ¿no? Los ponemos aparte, junto con la publicación de esta entrevista. Bien. Esta listita de deberes. ¿Podría decirse que son deberes? Listita de deberes para todos nosotros. Por lo menos para mí son. Claro. Sí, porque, a ver, de este informe hay que sacar conclusiones y hay que pensar, ¿no? Exacto. Hay que mirar hacia adelante. Esa es la idea. No es que vayamos a copiar, no es que vayamos a calcar lo que hacen otros, pero esas referencias hay que tenerlas, son importantes, ¿no? Son estudios que vale la pena tener porque se hizo un esfuerzo enorme en evaluar, se hizo un esfuerzo enorme en hacer también cuestionarios a los estudiantes, a los directores, para ver cuáles son los factores asociados a los desempeños, que eso es lo interesante de la investigación. Y luego se cruzan los desempeños con lo que se está sucediendo en las familias, en las casas, en las cabezas de los chiquilines, en las escuelas. Y bueno, es muy rica la información, ¿no? Uno después ve culturalmente, históricamente, institucionalmente, si las cosas se pueden hacer así, se deben adaptar. Política educativa, pero es muy valiosa esta información. Enseguida venimos con la última parte de la entrevista. Esta mañana en Perspectiva estamos con Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina, hoy directora ejecutiva de Políticas Educativas en la ANEP. El tema, el informe de las pruebas PISA 2022. Vayamos a otros aspectos, doctora Aristimuño. En cuanto a repetición en los estudiantes de 15 años, Uruguay es el 8º país con mayor tasa entre los 81 que participaron de la prueba. 8º con mayor tasa. Sí. Según dice el reporte ejecutivo, 24% de los estudiantes de 15 años tienen experiencias previas de repetición, y eso deja a Uruguay en 4º lugar de la región después de Colombia, Guatemala y República Dominicana. A ver, ¿qué lectura hacen de ese dato? Bueno, ese dato refleja algo que ya sabemos que ocurre. El 20% de los estudiantes que egresan de 6º de primaria ya tienen extraedad debido a la repetición, es decir, que ya ingresan a la media básica, lo que ahora es 7º, ya con un 20% de rezago. El 24% es un acumulado de lo que ocurre después. Esto es por utilizar el recurso a la repetición con bastante más frecuencia que en otros países. Eso es así.
En esta administración lo que se está intentando es suplir la repetición en algunos grados por dispositivos de acompañamiento. No es fácil, es complejo, es caro, hay que tener personas preparadas para eso y estamos evaluando cómo nos va a ir. O sea, un año sí, un año no, se repite ahora en el nuevo plan. Esperemos que esto implique que el rezago y la extraedad van a disminuir, que es uno de los grandes predictores además de abandono. Chiquilines que tienen más edad, se empiezan a desinteresar, se empiezan a sentir fuera de foco en el grupo, etcétera, 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 y terminan desafiliándose del sistema. Bueno, esto es la foto antes de empezar a introducir estas nuevas disposiciones. Vamos a ver si han resultado. Esperemos que sí. Este es un tema discutidísimo, ¿no? Hace años que en Uruguay cada tanto tenemos el debate sobre qué hacer con la repetición, exacto, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo algo, esperemos que dé resultado. Bueno, las pruebas PISA también incluyen una encuesta a los estudiantes sobre qué valoración hacen de su centro educativo. Sí. Allí se ve un aumento de la cantidad de alumnos que piensa que el centro educativo ha sido una pérdida de tiempo. Sí. Una pérdida de tiempo. En 2012, hace 10 años, 13% pensaba que el centro educativo había sido una pérdida de tiempo y ahora 23%. Hay una suba de 10 puntos. ¿Cómo se explica? ¿Qué les dice esta visión tan negativa? Y nos dice y nos confirma lo que más o menos sabíamos, porque hay estudios del INED en ese sentido, hay estudios latinoamericanos de que el sentido de irrelevancia de la educación secundaria básica es cada vez mayor en América Latina, que eso lo sienten no solamente los estudiantes con más complejidad, digamos, socioeconómica, sino los estudiantes de las clases medias, que tienen más posibilidades. O sea, es algo bastante generalizado. En parte por eso la transformación curricular, para hacer la enseñanza más relevante, más útil, más aplicada, más práctica. Ahí sí que la transformación curricular encuentra una de sus grandes justificaciones. No decimos que lo resuelva todo, pero sí es una gran apuesta que hacemos a que los estudiantes estén más motivados y le vean utilidad y estos resultados empiecen a cambiar. Sigo. Alimentación. 7% de los estudiantes de 15 años reporta en 2022 haber dejado de comer al menos un día a la semana porque no había en su hogar suficiente dinero para comprar comida. Estas situaciones de vulnerabilidad extrema son más frecuentes entre los estudiantes de las escuelas técnicas, ahí es 14%. Este otro ángulo, ¿cómo lo ven? Terrible, realmente terrible. Lo que sucede es que en primaria tenemos mucho más cubierto el tema de alimentación que en media, y en media evidentemente todavía hay muchas necesidades. Es una cosa muy cara que el país tiene que encarar, que enfrentar. Hay otras respuestas que a usted le habían llamado la atención a propósito de lo que dicen los alumnos sobre, por ejemplo, el involucramiento de la familia, sí. Condiciones que rodean su asistencia a las clases, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿cuáles, por ejemplo, cuáles datos? La asistencia es un problema. Y la asistencia está vinculada con pautas también familiares, o sea, con lo que el centro educativo me convoca, con lo que pasa en el centro educativo, pero también con lo que en mi hogar sucede. Los estudiantes tienen algunas respuestas muy interesantes, que lo relaciono con lo que acabamos de leer de la OCDE. Sí, a ver. De forma diaria o casi diaria, el 53% de los estudiantes considera que sus padres los alientan a tener buenas notas. Creemos que es un porcentaje bastante bajo. ¿Bajo? ¿50? Sí, 53, o sea, la mitad. 43, bastante menos que la mitad, menciona que sus padres se interesan por lo que aprenden en el centro y hablan sobre la importancia de culminar la educación media. Esto es muy bajo. Esto, obviamente, la educación institucionalizada no puede hacer nada directamente de lo que pasa en el hogar, pero sí puede trabajar mejor y más con las familias. Y además hay un diálogo sobre los problemas que pudiera tener en el centro y su relacionamiento con otros estudiantes es menor, es decir, cada vez se nota que los adultos se interesan menos por lo que pasa en el centro. Esto es un poco mejor, un poquito, los porcentajes son un poquito más altos en la educación privada y un poquito menor en las escuelas técnicas, que donde los niveles socioeconómicos son más bajos. Esto nos preocupa mucho porque la familia evidentemente es un socio privilegiado para la educación. ¿No estaba esta información? Tan así, tan cruda y tan dura, no. No. Esto la verdad que nos golpea y hay que hacerse cargo. Sí. Voy a otro punto para ir redondeando esta primera entrevista, este primer enfoque sobre el tema. De los 81 países participantes en el ciclo 2022, Uruguay es el que obtiene el puntaje más bajo en índice de autonomía de los centros. Capaz que podemos ver la placa allí en la pantalla. ¿Le sorprende este número en particular? ¿Le sorprende esta ubicación de nuestro país? No, no me sorprende nada. Hace años que lo sabemos, hace años que estamos luchando por esto. El sistema uruguayo es
hipercentralizado y estamos intentando abrir espacios por lo menos de decisión curricular en los centros, con esas optativas, con esos espacios abiertos, con esos acompañamientos donde va a haber un conjunto de actores que van a acompañar a los estudiantes según necesidades. Son ensayos de apertura curricular que en otros países son comunes y normales. En otros países se decide el horario, se deciden las asignaturas a nivel de comunidad, de centro o de municipalidad. Uruguay centralizado es así, decidimos que siga siendo así, pero la idea es que dentro de esa centralidad abra espacios. Los directores, sobre todo, sienten que inciden muy poco sobre lo que pasa en el centro. Y es cierto, inciden muy poco. Repito, Uruguay, el peor de la clase en esta materia. De la clase de 81 países, una clase el peor grande. De la clase mundial. Sí. Sí, es fuerte esto, sí, ¿no? Es muy fuerte, sí. Es una confirmación de lo que ya sabíamos. Yo quería preguntarle ahora para adelante, pero aparte de estos números o indicadores que yo fui poniendo en la entrevista, ¿usted tiene alguno que le haya quedado ahí como relevante? Sí, uno en el que tenemos que trabajar mucho, que es el tema de la asistencia a clase, que es un problema que ya estamos viendo más allá de PISA, o digamos antes de PISA. En PISA se pregunta regularmente, es un tema que yo ya lo había levantado en otras evaluaciones de PISA, a los estudiantes se les hace un cuestionario dentro que les pregunta, en las últimas 2 semanas, ¿faltaste algún día a clase o llegaste tarde? Y eso viene aumentando, pero de manera muy significativa. En este operativo, el 46% faltó a una jornada entera, en las 2 semanas previas al operativo, o sea, casi la mitad. El 32% faltó a algunas clases. Y el 63% dice que llegó tarde a clase. Eso también son competencias para el siglo XXI. O sea, mantener una asistencia regular en una clase, en un trabajo, en un curso, es llegar en hora a una reunión, llegar en hora a un trabajo. Después pasa lo que pasa en el mundo laboral, ¿no? Que los patrones, los jefes se quejan. Esas cosas se tienen que mejorar en la educación. Entonces ahí tenemos una responsabilidad los adultos que estamos en el sistema educativo de incidir sobre estas cuestiones que son hábitos. Tiene responsabilidad la familia, me imagino. Sin duda. Pero tiene responsabilidad, dice usted, quienes están en el sistema educativo. Sí. La primera responsabilidad que tienen es contar con esta información. Sí. ¿Cómo es que tiene que venir PISA a darles a ustedes, las autoridades de la enseñanza, esto? La tenemos, nos confirma. El tema de la asistencia nos está preocupando hace tiempo, es un problema estructural. De hecho, hay un programa piloto entre ANEP, Codicen y Ceibal para enviar a los padres en edad de educación inicial mensajes para alentarlos a que controlen y a que estén atentos a la asistencia regular. Porque ¿qué pasa? Hay como algunas creencias de los padres que la pandemia agudizó de que ir o no ir más o menos, bueno, da lo mismo, porque igual se quedan en casa y se conectan, no se conectan, no sé qué. Y por ejemplo, se le preguntaba a los padres... ¿Está dándose eso? Sí, se está dando ahora. O sea, familias que creen que lo que está pasando en materia de trabajo, eso de que se puede trabajar de manera híbrida, un poco presencial, un poco desde la casa, ¿se puede trasladar a la educación? Sí, y de hecho se le ha preguntado a padres de niños en educación inicial, bueno, ¿cuántas faltas tiene su hijo? Y más o menos 2, 3 por mes, nada, pero en el agregado, si tú sumás las 2, 3 por mes, termina siendo una asistencia insuficiente. O sea, ¿esto se ha agravado? Sí, se ha agravado después de la pandemia, claramente, y eso lo tenemos muy presente. Ahora, hay que tomar muchas medidas y trabajar mucho con las familias y trabajar en los centros educativos también, para mejorarlo. Es bastante complejo. Parece un indicador sencillo, pero es un indicador difícil de mover. Para terminar, doctora Aristimuño, a partir de este reporte, a partir de este informe PISA 2022, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? A ver, se va a continuar con algunas cosas que ya estamos haciendo, como el tema de la asistencia, como la transformación curricular, como mejorar la expansión de los centros Espínola en cuanto al tema de equidad, pero también hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como hacernos cargo del tema de la lectura, un plan de lectura en primaria, poner foco en el tema de la enseñanza de la matemática, acercarnos a las familias como ya se está haciendo en primaria, de una manera más proactiva para reforzar el tema de hábitos y de asistencia. Y sinceramente, Emiliano, tener más tiempo para evaluar todo esto, porque hay mucha información que no hemos tenido tiempo. No es de un día para el otro. No, pero sí, nos hacemos cargo. Y desde el punto de vista de la
transformación educativa que se está llevando adelante, ¿cómo impacta? Impacta en el sentido que nos confirma muchas cosas que ya suponíamos, como el tema de el desinterés de los estudiantes, los problemas de convivencia que estamos intentando solucionar como en un plan de convivencia con más actores, con espacios de orientación en la transformación curricular de media superior. Es decir, hay algunas cosas que son simplemente confirmaciones y otras cosas que son como más agudas o más sorprendentes, pero básicamente creemos, y no somos autocomplacientes, porque somos bastante autocríticos, creemos que muchas de las cosas que estamos iniciando responden a estos problemas que PISA nos muestra. Uh-huh. ¿En matemática en particular? En matemática en particular es muy complejo, pero es muy complejo en el mundo, te repito. Pero digo, ¿la transformación educativa va en la dirección de lo que se necesita? Sí, porque estamos haciendo un trabajo fuerte en la competencia computacional. La competencia computacional tiene que ver con el pensamiento lógico, con la resolución de problemas, y eso derrama directamente sobre todo lo que es matemática. Entonces ahí hay un fuerte trabajo con Ceibal que estamos haciendo competencia computacional, y por eso es una de las competencias transversales a todo el sistema educativo. Yo estuve recorriendo en el interior hace poco, vi trabajo de maestras de primero y segundo de escuela con niños en competencia computacional que terminaban armando un robot y programándolo en segundo de escuela. Realmente eso promete mucho, porque cuando estén con 15 años, sean evaluados por PISA o no sean evaluados por PISA, cuando estén en la media básica y superior, van a tener mucho más herramientas de las que tienen los estudiantes de hoy día, porque empezaron antes. Doctora Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas en la ANEP, le agradezco entonces este pantallazo, este primer pantallazo. Bueno. Volvemos sobre el tema con usted, con otros expertos en los próximos días, en las próximas semanas. Muchas gracias.